Acompaña la doctora Elvira Cuadra, socióloga, especialista en temas de seguridad y defensa, y es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEPCAM. Bienvenida, doctora. Qué bueno que puede acompañarnos en esta edición. Buenas, Luis. Es un gusto siempre acompañarte. Me alegro de verte en este nuevo año. Los mejores deseos para vos, para el programa que siempre está bien activo y para toda la audiencia de Café con Vos. Qué bueno que podemos platicar este ratito, doctora, y le deseo también que el 2023 sea mejor y sobre todo que alcancemos la meta, que es que nuestro país recupere sus libertades y su democracia, que es realmente por lo que luchamos todos los días. Doctora Cuadra, ¿cómo observa esta situación que se ha estado conociendo en los últimos días y en las últimas horas en las que hay em, detenciones de altos mandos, como el caso de Marenco? Nos hemos enterado y hemos confirmado que Pedro Rodríguez Argueta fue liberado ayer, pero estuvo todo el mes de diciembre también en el Chipote bajo investigación. No estuvo ni en Navidad ni en Año Nuevo con su familia, estuvo ahí encerrado. Y se habla también de movimientos que podrían alcanzar hasta Moncadalao en ese anillo de seguridad y de confianza de Daniel Ortega. Qué, ¿Qué lee usted que está ocurriendo en este momento al interno de la dictadura y esta paranoia particular en relación a los altos mandos de la policía sandinista? Bueno, realmente es muy interesante lo que está sucediendo y efectivamente hay que afinar la mirada para tratar de desentrañar, ¿verdad? Eso que está ocurriendo. Yo creo que hay que ponerlo en contexto con ese estado de profunda debilidad que tiene el régimen de los Ortega Murillo, aunque no parezca, ¿verdad? Por eso todas sus acciones de fuerza, sobre todo en el transcurso del último año. Las fisuras, esa erosión acelerada de su base de apoyo ya están llegando hasta el nivel más cercano de los Ortega Murillo. Entonces, los movimientos que hemos visto, no solo en la policía, sino, por ejemplo, todo lo que vimos el año pasado en el Poder Judicial y en otras instituciones públicas, hacen parte de esos esfuerzos de Ortega Murillo de recomponer sus círculos de confianza, círculos de lealtad, que comprometidas personas que son muy cercanas, muy el caso de Marenco es el último y es significativo, primero, el Doctora, nivel perdóneme, tengo que que detenerla porque tengo un problema de fluctuación con su comunicación y no quiero que la gente se pierda ninguna de sus expresiones ni de su análisis porque es muy importante y que lo tengamos muy de cerca. Vamos a mandarle otro enlace. No sé si se puede ponerse cerca del okay. router o hacerlo con el teléfono. No sé qué tiene mejor señal, pero me está fluctuando la imagen y se me está quedando pegada. Y no quiero que eso me ocurra con usted, porque definitivamente quiero que la gente la escuche. Vamos a mandarle otro link para ver si podemos tener una mejor conexión y restablecer la comunicación con la doctora Elvira Cuadra, que como les digo es especialista en temas de seguridad, es socióloga y es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEPCAM. Y estamos hablando con ella sobre esa paranoia que existe a lo interno de la dictadura, que ha alcanzado ahora niveles insospechados en el sentido de encarcelar a los que eran carceleros, a los que espiaban, ahora los tienen mecate corto, unos entran, otros salen. Se habla de una situación de, de, de ver fantasmas por todos lados y de ver rebeliones por todos lados o de ver desobediencias por todos lados y se están encargando, según ellos, de sofocar rápidamente con estas acciones cualquier indicio de, de peligro para su estabilidad, ¿verdad? Porque definitivamente, como decía la doctora Cuadra en sus primeros minutos, sus primeros segundos, esa debilidad se va mostrando cada vez más, aunque se quieran presentar como fuertes, eh, tienen una debilidad y la están haciendo manifiesta
¿verdad? Con este tipo de acciones, porque no es por corrupción, ni es porque les robaron a su amo, no. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más y las muestras de esto tiene que ver, por ejemplo, con Roberto Larios en la Corte Suprema de Justicia, los asesores de Álvaro Ramos, la Ileana Pérez y los asesores de Ramos están presos, ¿verdad? Entonces, es decir, hay todo un fenómeno que está ocurriendo a lo interno, que es por eso que yo les digo a los simpatizantes de la dictadura, pongan su barba en remojo. Nadie, ninguno de ustedes puede decir con certeza que está tranquilo, que está seguro y que no les va a pasar nada. Vamos a ver si tenemos a la doctora. Doctora, ¿la escuchamos? Bueno, vamos a probar a ver A ver si si sale. Ok, la ahora escuchamos. funciona mejor el internet. Ok. Adelante, doctora. Bueno, entonces estaba comentando que efectivamente hay un proceso de reconfiguración del círculo de confianza más cercano, el proceso de erosión acelerada de su base de apoyo ya llegó hasta el nivel más alto y es obvio que hay fisuras. En el caso de Marenco, que es el más actual, es el que está ahorita en la palestra, pues es muy significativo porque se trata de un alto mando de la policía que ha sido la institución punta de lanza, la que ha tenido el primer lugar en la política de represión a la ciudadanía desde 2018 hasta la fecha. También es importante porque el hombre era el encargado de una serie de funciones clave para esa política de represión, entonces es especial y en tercer lugar, porque es obvio que se trata de una red dentro de la misma policía y que hay otros oficiales implicados en el asunto, ¿verdad? Que no lo sabemos cierta, por el cual se tomó la acción de retirarlo del cargo y además sancionar o que lo pues. Ahora, en términos de confianza, en términos relacionados con ese círculo de poder, se están curando de desobediencias y de peligros que puedan significar que otros oficiales que están bajo el mando de esos comisionados y demás cierren fila en algún en algún momento en el que haya una desaveniencia. Y usted sabe que por mucho que uno quiera guardar la compostura y el respeto, cuando se dan estas cosas, simplemente hay que cerrar fila. ¿Qué tanto puede incidir la represión a Marenco, la represión a Pedro Rodríguez Argueta? ¿Cuánto puede incidir en la mente y en el corazón de los otros oficiales que no es un secreto tampoco, doctora, que hay malestar desde hace rato en los mandos medios y en los soldados, porque los han mandado a matar, los han mandado a reprimir, los han mandado a golpear y a garrotear al mismo pueblo que les paga su salario y demás? ¿Qué tanto puede incidir esta acción en la psicología y en la manera de actuar del resto de oficiales? Tiene un impacto bien fuerte. Y el impacto tiene que ver con para poder tener de esa institución, pues el régimen de los Ortega permitido que la policía, sobre todo los mandos de primer nivel y de nivel intermedio, eh, tengan o tuvieran la posibilidad de participar en negocios opacos, algunos de ellos ilícitos, incluso han permitido la corrupción y Doctora, me disculpa nuevamente, pero se está interrumpiendo mucho la comunicación. Eh, no, está conectada con el teléfono o con la computadora, doctora. Está con la computadora. Trate de abrir el link si puede, ¿verdad? Con el teléfono y ubíquelo de una manera en la que se pueda. Vamos a mandarle otro link.
porque de nuevo me interesa Vamos a ver. muchísimo esta explicación que da la doctora Cuadra, que ha estado dando seguimiento al tema de la policía por tanto tiempo, desde que la policía parecía ser profesional en Nicaragua, y ahora que se ha descompuesto absolutamente y se están dando estas situaciones, pues yo creo que es importante que tengamos lo más claro posible esa visión sobre cuánto puede incidir, porque a mí yo le comentaba a doña Dickel más temprano, eh, eh, el gran problema de esto es que una vez que los tienen ahí, sometidos, que de carceleros pasan a ser prisioneros, que les dicen o les presentan en la cara, se lo restriegan en la cara, mira, el comandante y la compañera pueden hacer con vos lo que se les ocurra, porque aquí no hay nadie que pueda en contra de ellos, y estás claro, ¿verdad? Entonces, si estás aquí, estás sentado y estás siendo investigado, ok, te podemos dejar ir como el caso de Pedro Rodríguez Argueta, pero eso sí, ni un milímetro de movimiento en falso. Y vas a hacer exactamente lo que te digamos. Me parece a mí que esa parte, y lo hablábamos doña Del que más temprano, es para deshumanizarlos más. Se vuelven más crueles. Porque el terror que les infunden al torturarlos psicológica y emocionalmente, cuando los tienen sentados ahí, al oficial en este caso, al funcionario en este caso, y a su familia, que sufre, ¿verdad? Lógicamente, en silencio, porque no puede denunciarlo. Imagínense la familia de Pedro Rodríguez Argueta, un mes y más perdido y sin poder decir absolutamente nada. Con el miedo seguramente de que si decían algo, la cosa se le podía complicar más a él. ¿Cuántos, como decía Yader Morazán en su superchat, cuántos silencios hay en este momento de oficiales, de guardias sandinistas, de miembros del ejército, de gente que trabaja en la Corte Suprema de Justicia, de Ortega, de gente que trabaja en la Contraloría, de gente que trabaja en la Procuraduría, que trabaja en la Asamblea Porcina? ¿Cuánto silencio hay? ¿Cuánta gente que sabe que su familiar se fue y que tiene que vive, pero muerta de miedo de que les pase algo, porque se fue su familiar, a ellos, a los que quedaron en Nicaragua? Una cosa terrible. Doctora, vamos a ver si podemos, como sea, doña Dickel, si está en vertical o en horizontal, no importa. Lo que queremos es escucharla, la doctora, y verla bien. Adelante, doctora. Bueno, Ahora sí, vamos a la ver, veo mucho más la clara y la escucho tecnología mucho es mejor. Vámonos así. caprichosa, pero a veces la tecnología se pone caprichosa, No pero se bueno, preocupe. sí, eso no nos va a impedir conversar, Así es. ciertamente. Mm, eh, bueno, entonces Me decía que hay el punto, una redefinición a lo interno, ¿no? Esto que está pasando sí, redefine. ajá, efectivamente, se está redefiniendo ese círculo de lealtad y de confianza alrededor de los Ortega Murillo. Me preguntaba sobre el impacto sobre el Sí, resto de la policía. Bueno, pues el impacto es fuerte, ¿verdad? Vos lo estabas diciendo ahorita, estabas diciendo que eh, eh, ellos ya no están tranquilos. Efectivamente, ninguno de ellos está durmiendo tranquilo, ¿verdad? Porque un sistema de vigilancia, de desconfianza, todos son sospechosos. Yo te decía anteriormente de que esa lealtad y esa confianza se ha construido sobre la base de la permisividad para cometer actos de corrupción, sobre la base de la impunidad para realizar una serie de actividades que muchas veces son violatorias de derechos humanos, etcétera. Pero eso ya no es suficiente. El nivel de presión está llegando hasta el nivel más alto en la policía. Y el otro punto que yo quería mencionar es que eh, en esa delgada o indeleble línea, ¿verdad?, de permisividad, ni ellos saben cuál es el límite que no pueden traspasar. Eso únicamente
depende de la discrecionalidad de la misma pareja Ortega Murillo y de qué momento ellos eran que algo es permitido y no está permitido. Entonces no hay ninguna clase de certidumbre ni tranquilidad para ninguno de ellos. Ahora, yo me temo, y le decía, mientras usted se conectaba nuevamente, le decía a la audiencia que lo que a mí me parece que es más perjudicial es, aparte del impacto psicológico y emocional que tienen los que están siendo secuestrados, el caso Marenco, pues ahorita, los ponen ahí, les dicen que sus amos son invencibles y que saben que son los que deciden quién vive y quién muere, quién está libre y quién está preso en Nicaragua. Y que por tanto pueden recuperar su libertad de irse a su casa, pero que tienen que estar a la orden de lo que le ordenen sin parpadear. A mí lo que me da miedo, doctora, con todo esto es que de pronto se deshumanicen más, que se vuelvan más crueles, porque el miedo que les infunden implica que tienen que actuar de conformidad con las órdenes, sean cuales sean las órdenes, y quien termina pagando los platos rotos en este caso es la ciudadanía. Bueno, es que eso es tirar una moneda al aire, porque efectivamente puede suceder lo que vos estás temiendo, pero también puede suceder exactamente lo contrario y que ese boomerang se devuelva hacia los propios Ortega Murillo, ¿verdad? Hasta este momento lo que hemos visto es que la gente, me refiero a empleados públicos y a gente que está en sus alrededores, realmente han tomado la opción de irse distanciando, de irse retirando en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Hay algunos que no pueden salir de ese círculo perverso, pero hay otros que sí han podido y que han tomado la precaución de distanciarse antes de que sucedan más cosas. Bueno, ya hemos visto en días pasados, en meses pasados, la larga lista de funcionarios, allegados e incluso paramilitares que han salido de Nicaragua buscando cómo resguardarse y buscando otras condiciones en otros países, particularmente en Estados Unidos. Es esta situación, doctora, hay gente que apuesta que esto se trata de una cortina de humo también, un elemento distractor, ¿verdad? Maquiavélicamente pensando en la dictadura perfecta que hacen casualmente que la gente preste atención en algo para distraerlos de otras cosas que están ocurriendo en el ambiente. ¿Cree usted que se trata de jugadas de este tipo de parte de la dictadura o no? Se ha quedado congelada la imagen de la doctora Cuadra. Vamos a ver si podemos recuperarla. Lamentablemente, como decía ella, hace un rato la tecnología nos juega malos momentos. Doctora, le decía, es una jugada de la dictadura para distraer a la gente esto, para centrar su atención en algo que ellos saben que no va a perderse de vista, mientras por otro lado están ocurriendo cosas que podrían ser mucho más importantes o mucho más graves. Yo creo que no. Yo creo que esto tiene que ver con ese proceso de erosión y de pérdida de confianza y de las lealtades, porque hay que tener en cuenta que esas son lealtades que no están cimentadas en la coincidencia ideológica ni política. En realidad son lealtades que se han construido sobre la base de la cooptación, la prebenda, el tráfico de influencias. Y cuando ya es claro que está en una etapa terminal, entonces lo que hace la gente es como cuentan las historias, ¿verdad? Los ratones comienzan a abandonar el barco. Eh,
Y eso es, creo, lo que está sucediendo. Creo que no es un intento de distracción. Y otra cosa que sucede en este tipo de situaciones es que eh, en la medida en que se va ampliando la desconfianza entre ellos, entonces se vuelven mucho más radicales con su propia gente. Me refiero a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Entonces, yo realmente no creo que se trate de una medida de distracción. Hasta ahora, doctora Cuadra, Ahora, tenemos Cuadra, confirmado lo de Marenco. tenemos confirmado lo de Yo puedo Marenco. confirmar lo de Pedro Rodríguez Argueta porque una fuente nos ha también dado la información puntual sobre su salida ayer, después de un mes y más de estar como preso ahí en el Chipote. Pero se habla en otros medios, ¿verdad? Sobre la posibilidad de que incluso Moncada Lau esté en ese mare magnum y que no saldría ileso, sino que también parece que lo ha alcanzado esta situación, que implica que las personas que tienen ese nivel de confianza, ese alcance a la pareja de dictadores, ¿verdad? Comiencen a estar en la línea de los sospechosos, de los que hay que apartar o de los que hay que ver de cerca o de los que hay que mejor eh, darle su sacudida para que entiendan por dónde va la cosa y que nosotros somos los que estamos acá y nadie se nos puede revelar. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de confianza en una dictadura que quiere venderle al público seguridad, tranquilidad, que no pasa nada, versus esas luchas intestinas? Bueno, en relación con la primera parte de tu comentario sobre el tema de Moncada Lao, pues yo creo que allí es realmente importante esperar algún tipo de confirmación en ese sentido. Pero como te mencionaba anteriormente, no es extraño porque ya en este tipo de regímenes, cuando están en su etapa más crítica, entonces comienzan ¿cómo te diría? Comienzan los pleitos entre ellos, comienzan las peleas y pues en muchos casos son peleas implacables, ¿verdad? Porque la característica que tienen este tipo de grupo es que no tienen ninguna clase de, digamos, de límites, no hay escrúpulos y entonces muchas veces se exponen abiertamente unos a otros cuando se trata de ganar más poder o de no perder su posición de poder, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto lo vamos a estar viendo de manera más frecuente en los próximos meses, en el transcurso de este año, y responde a esa insatisfacción y a ese gran malestar que hay entre sus propias filas. En unos casos se expresa de una manera como ese no flujo de gente que se está escapando antes de que lo atrape esa marea o esas arenas movedizas, diría yo, y estos que sienten que ya están en un punto en el que si no logran escaparse, entonces van a ser arrastrados junto con el destino de los Ortega Murillo. Hay gente, como te decía antes, que su lealtad estaba dada por la prebenda, por los beneficios que recibía, no por asuntos ideológicos o políticos, y obviamente esos son los primeros que van a buscar cómo ponerse a salvo. Ahora, hay gente que se ha ido, y miraba ayer y publicamos nosotros en Café con Voz un trabajo de Voces en Libertad sobre la cantidad de oficiales de alto, medio y bajo rango en Madrid, en el norte de Nicaragua, que han decidido irse, ¿verdad? Del país, que han decidido desertar. Pero hay gente que desconfía, dice, yo no confío en los que vienen acá
levantando la mano diciendo que son perseguidos y que decidieron desertar, porque hay gente, y con toda la razón, desconfía, y dice, estos vienen a hacer un trabajo de inteligencia, vienen a inmiscuirse o a infiltrarse en los grupos que están de la oposición en el exterior, se van para Costa Rica, se van para Estados Unidos, y no van en un trabajo de ir a brindar información a quienes están allá, sino que van a saber qué es lo que está haciendo la gente que trabaja con los grupos de oposición y a tratar de generar más ruido del que ya existe. Eso no es descartable tampoco, doctora Cuadra. No, en absoluto. Nunca vamos a poder saber quiénes efectivamente están escapando de ese sistema opresivo que ya llegó hasta ellos y quienes van con la intención de hacer vigilancia política y de infiltrarse entre las organizaciones, las fuerzas democráticas que están fuera de Nicaragua para dañar el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Eso no es descartable, efectivamente podría suceder, pero nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, a menos pues que tengamos acceso a información o a evidencia clara que nos indique quién está en función de mantener esa vigilancia y la persecución en contra de los nicaragüenses y quienes efectivamente están tratando de salvar, digamos, su propia integridad. Ahora, dentro de las instituciones como la policía o como el ejército, existen guetos, y existen grupos, y existen simpatías. Y en dependencia de ello, pues uno podría estar viendo el resultado de inconformidad con un grupo que simpatiza con un jefe o con un alto mando. En el caso de Marenco parece que no era de los más populares, o sea, la gente lo describe como alguien que fue subiendo de la mano de Roger Ramírez, que fue trabajando con él, que es otra persona siniestra dentro de la policía, pero en ese círculo, Moncada Lao, eh, Marenco, otros oficiales que están ahí, pues se habla hasta de Yuribay ahora también, se habla de otro de apellido Gutiérrez, que supuestamente también está en la mira. En esa revuelta de malestares que hay, y sin perder de vista el malestar que hay con Ortega y Murillo, entre ellos mismos, por la lucha por el poder, ahí también se podría decantar, doctora, a futuro, eh, cerrar filas con un grupo y con otro. Porque quieras o no, ahí dentro de la policía, Murillo ha generado sus grupos para tratar de dominarlo ella directamente y que no responden a Daniel Ortega. Esto podría alcanzar entonces en algún momento una efervescencia en la cual los dos dictadores tengan a un grupo y a otro. Fíjate que yo creo que lo que estás comentando básicamente es una cuestión de tiempo, porque efectivamente ya instituciones y sobre todo en instituciones como la policía, lo que vas a encontrar es gente que va a estar a favor y gente que cada vez va a querer distanciarse todavía más del círculo de poder de los Ortega Murillo. Entonces, eso va a crear fricciones a lo interno y va a crear mayor desconfianza y mayor vigilancia de unos y de otros. Porque sencillamente los que se mantienen plegados a los Ortega Murillo, pues van a andar vigilando a los que por alguna razón o de alguna manera se atrevan a expresar su insatisfacción y viceversa, pues los otros van a estar siempre pendientes de cómo está instalada esa vigilancia política sobre ellos y en qué momento pueden tener la oportunidad de tomar distancia real, ¿verdad? De ese círculo perverso como le he llamado. Entonces, a mí me parece que efectivamente es un asunto de tiempo.
Porque además con ese sistema de controles donde todos son sospechosos, donde todos son sujetos de ser investigados, donde todos son susceptibles de ser castigados de la misma forma en que se está castigando ahora a Marenco y como se castigó, se ha castigado, por ejemplo, a los funcionarios del Poder Judicial, pues entonces efectivamente ahí ya nadie duerme tranquilo y hay mucho temor entre ellos. Doctora, podríamos ver, usted decía que esto podríamos ver una repetición en las próximas semanas sobre esta misma situación. Es decir, podríamos ver más gente de la policía, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo siendo investigada, siendo encarcelada en las próximas semanas a propósito de esto. Bueno, yo creo que depende del nivel de profundidad de la red o del grupo, ¿verdad? Vinculado con esta situación en la cual Marenco es la cabeza visible. Se ha hablado de que esto tiene que ver con una red de corrupción, ¿verdad? Con un caso de corrupción y de participación en negocios opacos o ilícitos. Si eso fuera así, pues es probable. Ahora bien, si tiene que ver más con asuntos políticos y dependiendo del impacto que esta noticia tenga sobre la misma policía, sobre las fuerzas de la policía, entonces es probable que veamos más detenciones o que de momento las paren para seguir dando imagen del resquebrajamiento que se está viendo en este momento, ¿verdad? Porque obviamente no les conviene que la gente vea que hay una fisura, que hay disidencia interna, que hay insatisfacción, etcétera. Ahora bien, si logran pararlo, eso no significa que más adelante no lo veamos nuevamente, porque es que este es un proceso que ya es indetenible. Esa sensación de inseguridad, de temor, de incertidumbre dentro de las propias filas del orteguismo, eso ya no se puede parar. Doctora, yo sé que no tiene nada que ver con el tema desde el punto de vista directo, pero ¿tendrá que algo que ver en toda esta situación de sube y baja, de pugnas, de paranoia, de purga y de miedo? ¿La reunión de Humberto Ortega con Daniel Ortega tiene algún tipo de efecto a lo interno de la estructura del Frente Sandinista como partido? Yo creo que no lo podemos descartar porque es probable que con todo lo que ha sucedido desde el 2021 para acá, hayan grupos ya un poco más fuertes dentro del mismo orteguismo que no estén del todo de acuerdo con la forma en que se está dando el asunto, ¿verdad? En otras ocasiones se ha hablado de otras fricciones o de pugnas internas entre otras personas, sobre todo en este 2002, a partir del tratamiento que se le ha dado a algunas personas vinculadas con lo que se le llama la militancia histórica, ¿verdad? Y ahí el caso más relevante o más seguido es el del chino Enoch. Entonces, yo creo que no lo deberíamos de descartar, pero creo que todavía no hay evidencias suficientes como para hacer una afirmación en esa dirección. Y para finalizar, doctora Cuadra, entonces el mensaje para aquellos que están dentro de esa camorra y que se sienten intocables porque les sirven de manera perruna, ¿verdad? Con obediencia perruna y son adulones de la pareja siniestra Ortega y Murillo y que por eso se sienten intocables. ¿Qué qué se puede concluir para ese tipo de personas que piensan que no le va a pasar nunca nada porque nunca la pareja va a actuar en contra de ellos?
Bueno, yo creo que ahí el asunto más importante es que ellos tienen que reconocer que están metidos en un banco de arenas movedizas y que están corriendo un riesgo muy alto, que esas arenas movedizas ya les están llegando al cuello y que tienen que tomar una decisión y la decisión es mantenerse allí y hundirse dentro de ese banco de arenas movedizas o realmente tomar distancia y adoptar otra actitud, ¿verdad? Creo que está llegando el momento de su gran dilema donde van a tener que tomar una decisión fundamental. Doctora Elvira Cuadra, qué placer ha sido nuevamente conversar con usted, a pesar de que la tecnología nos ha querido jugar esta pasadita y evitar la entrevista, pues aquí estamos. Yo diría que la tecnología y los mejunjes que hay ahí de pronto para que la cosa no funcione, ¿verdad? Hay unas fórmulas ahí, algunas pócimas extrañas para que las cosas y que no pudiéramos conversar, pero le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Qué bien que la pudimos contactar nuevamente y que la población nicaragüense que está dentro y fuera de nuestro país tuviese el chance de escuchar su disertación y tener un poquito más claro desde su perspectiva lo que está ocurriendo a lo interno de la dictadura. Le dejo unos segunditos para que se despida de nuestra audiencia, que también le dice gracias por habernos acompañado. Bueno, yo en principio quiero agradecerte a vos por el espacio, por mantener siempre. Yo sé que a pesar de la distancia física, pues hay siempre un vínculo de confianza, de Claro que sí, respeto y, y de cariño, por y supuesto. también con tu audiencia, que sigue siendo una de las audiencias más importantes entre los medios independientes en Nicaragua. Así que de nuevo, un saludo para vos y para tu audiencia. Gracias, doctora Elvira Cuadra, socióloga, especialista en temas de seguridad y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEPCAM. Hasta la próxima, que podamos tomar